Hola, mi nombre es Jorge Sánchez y junto con mi compañero Nicolás Párraga les vamos a presentar un análisis sobre la propuesta de revivir la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en Estados Unidos. Nuestro objetivo es evaluar si esta propuesta responde al enfoque basado en derechos humanos y qué elementos de la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana se deben aplicar para proteger a los migrantes. La BBC ha reportado recientemente que el expresidente Donald Trump está considerando revivir una antigua y controvertida ley de finales del siglo XVIII, la Alien Enemies Act o Ley de Enemigos Extranjeros. Promulgada en 1798, esta legislación, creada en un contexto de tensiones internacionales, fue diseñada originalmente para autorizar al gobierno de Estados Unidos a detener, restringir o deportar a ciudadanos de países enemigos durante periodos de guerra o conflicto armado. Aunque suena lejana en el tiempo, esta ley ha sido invocada en momentos históricos delicados y polémicos. Uno de los usos más conocidos y criticados de esta ley ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió como justificación legal para la detención y confinamiento forzoso de más de 100.000 personas de origen japonés en campos de concentración dentro de Estados Unidos, la gran mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Este episodio es hoy visto como una grave violación de los derechos civiles y un manchón oscuro en la historia del país. Ahora, más de 200 años después de su creación, la propuesta de Trump busca aplicar esta ley con un nuevo enfoque, no en el contexto de una guerra tradicional entre naciones, sino como parte de su política de inmigración, específicamente para facilitar deportaciones masivas de migrantes. Esta posible reinterpretación ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos, juristas y sectores de la sociedad civil que advierten sobre los peligros de usar una herramienta pensada para tiempos de guerra como mecanismo para abordar asuntos migratorios complejos. La discusión está abierta y el debate promete ser intenso en los próximos meses. El enfoque basado en los derechos humanos promovido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, se centra en garantizar que todas las personas, incluidos los migrantes, sean tratadas con dignidad y respeto. Este enfoque se fundamenta en varios principios clave: la dignidad, universalidad, igualdad y la no discriminación. La dignidad equivale a que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, sin importar su origen, raza, género o estatus migratorio. La universidad se enfoca en que los derechos humanos son universales y aplican a todas las personas sin excepción, llegando a la igualdad, donde todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección y beneficios. No discriminación también se lleva a cabo cuando nadie debe ser discriminado por motivos de raza, género, religión, origen nacional o cualquier otra característica. Los elementos clave son la participación de los estados, los cuales deben garantizar la participación activa de las personas y comunidades en la toma de decisiones que les afectan. Los estados deben ser responsables de sus acciones y decisiones y garantizar que se respeten los derechos humanos. Acceso a la justicia también, ya que todas las personas deben tener acceso a la justicia y a mecanismos efectivos para reclamar sus derechos. Su aplicabilidad se ve evidenciada en el trato digno. Las políticas migratorias deben tratar a los migrantes como sujetos de derechos, no como enemigos o amenazas. Los estados también deben garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos sus derechos a la salud, educación y seguridad, dando pie a la inclusión y participación, donde los migrantes deben ser incluidos en la toma de decisiones y políticas que les afectan y tener acceso a servicios y oportunidades, dando de esta forma un beneficio en cuanto a la protección de la dignidad, ya que garantiza que los migrantes sean tratados con dignidad y respeto, a la promoción de la igualdad, ya que fomenta la igualdad y no discriminación en el trato a los migrantes, y esto lleva a que se mejore la protección ya que garantiza la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes. En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una importante opinión consultiva, conocida como la OC-18, que marcó un precedente fundamental en materia de derechos humanos de las personas migrantes. En este documento, la Corte dejó claro que los derechos fundamentales no dependen del estatus migratorio de una persona, es decir, incluso los migrantes que se encuentren en situación irregular o indocumentada deben ser reconocidos como titulares plenos de derecho.
La opinión consultiva señala con énfasis que los estados tienen la obligación de garantizar a todas las personas, sin excepción, el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación. Esto incluye el acceso efectivo a la justicia, así como la protección en el ámbito laboral y social. En otras palabras, el hecho de no contar con documentación migratoria no elimina ni reduce los derechos que le corresponden a una persona por su sola condición humana. Además, la Corte fue enfática en advertir que no es aceptable ni legal tratar a las personas migrantes como si fueran enemigos del Estado, ni colocarlas en una categoría fuera del alcance del derecho. Hacerlo implicaría una negación de su dignidad y una violación grave a los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos. En tiempos de discursos hostiles hacia la migración, este pronunciamiento sigue siendo más vigente que nunca. Ahora, realizando un análisis frente a la propuesta bajo el enfoque de derechos humanos sobre utilizar la Alien Enemies Act para abordar cuestiones migratorias, plantea serias preocupaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que podemos detallar las razones por las cuales esta propuesta no responde adecuadamente al enfoque de derechos humanos, ya que ante todo tenemos la contradicción con la dignidad y la universalidad. La propuesta trata a los migrantes como una amenaza colectiva, lo que contradice el principio de dignidad inherente a todas las personas. La universalidad de los derechos humanos implica que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, deben ser tratadas con respeto y dignidad. La violación del principio de igualdad y la no discriminación, ya que la aplicación de medidas generales basadas en la nacionalidad o el estatus migratorio viola el principio de igualdad ante la ley, y esto lleva a que la discriminación por motivos de nacionalidad o estatus migratorio no está justificada y esto contravenga los estándares internacionales de los derechos humanos. También tenemos que tener entendido la eliminación del debido proceso, ya que las deportaciones masivas sin audiencias individuales ni acceso a defensa legal eliminan el debido proceso, un derecho fundamental en cualquier procedimiento legal o administrativo. El debido proceso garantiza que las decisiones que afectan a las personas sean tomadas de manera justa y transparente, llevando a la falta de proporcionalidad, ya que utilizar una ley de guerra contra población civil migrante no cumple con el principio de proporcionalidad que requiere que las medidas adoptadas sean necesarias y proporcionales a la amenaza o problema que se intenta abordar, llevando así la aplicación de medidas drásticas y generales sin considerar las circunstancias individuales de cada persona, esto siendo desproporcionado y viola los derechos humanos. También teniendo un gran impacto en la protección de los derechos humanos, la propuesta no solo afecta a los derechos procesales de los migrantes, sino que también impacta negativamente en su derecho a la seguridad, la salud, la educación y la vida familiar. La falta de un enfoque individualizado y basado en derechos humanos puede llevar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué podríamos llegar a concluir con todo esto? Podemos llegar a concluir que la propuesta de aplicar la Alien Enemies Act a la población migrante no solo es incompatible con el enfoque de derechos humanos, sino que también puede generar graves violaciones de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Es crucial que cualquier medida adoptada en materia migratoria se basa en principios de dignidad, igualdad, no discriminación y debido proceso, garantizando así la protección efectiva de los derechos humanos de todos los individuos. La opinión consultiva OC-18 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003 no solo establece principios generales, sino que también detalla una serie de elementos concretos que los estados deben aplicar en su trato hacia las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio. Estos elementos son esenciales para garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos. En primer lugar, se establece con claridad la obligación del Estado de asegurar la igualdad ante la ley y la no discriminación, específicamente prohibiendo cualquier tipo de trato diferenciado basado únicamente en la condición migratoria de una persona. En segundo lugar, no basta con que el Estado se abstenga de violar derechos, debe ir más allá y adoptar medidas positivas de protección. Esto significa crear políticas y acciones concretas que garanticen la inclusión y la seguridad de las personas migrantes. Tercero, la Corte reconoce que los migrantes, sin importar su estatus, tienen derechos laborales y sociales, como el derecho a condiciones de trabajo dignas, acceso a la salud, educación y a prestaciones básicas. El cuarto elemento clave es el acceso efectivo a la justicia, lo cual incluye la posibilidad de recurrir a recursos judiciales y contar con defensa legal adecuada frente a cualquier acto arbitrario o violación de derechos.
Por último, la Corte prohíbe de forma categórica las expulsiones colectivas. Toda persona tiene derecho a una evaluación individual de su caso. No puede ser deportada simplemente por formar parte de un grupo o por una política generalizada sin el debido proceso. Una vez entendido todo este tema, nos place generar unas recomendaciones, razón por la que recomendamos que Estados Unidos no tiene por qué utilizar esta ley para deportaciones masivas. En su lugar, se deben garantizar procesos individuales con acceso a un abogado, protocolos contra la discriminación, supervisión judicial y cooperación internacional que respete estándares de derechos humanos. En conclusión, la propuesta de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en el contexto migratorio actual representa un serio retroceso en términos de derechos humanos. Esta medida no solo resulta anacrónica, sino que además contradice directamente los estándares internacionales establecidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como lo ha señalado la Corte en su opinión consultiva OC-18, cualquier política migratoria debe fundamentarse en el respeto absoluto al principio de igualdad ante la ley y en la prohibición de toda forma de discriminación, incluyendo la que se basa en la condición migratoria de una persona. Usar una ley pensada para tiempos de guerra, destinada originalmente a tratar con enemigos del Estado para justificar deportaciones masivas, implica tratar a seres humanos como amenazas, negándoles su dignidad y sus derechos fundamentales. Proteger a las personas migrantes no es una opción política, es una obligación jurídica y ética. Significa garantizar dignidad, justicia y humanidad en el trato que reciben, sin importar su origen o situación legal. Debemos construir sociedades que reconozcan y valoren la humanidad compartida por encima del miedo o la exclusión. Muchas gracias por su atención.